Bienvenidos a todos a nuestro ciclo de charlas con motivo en el 5º aniversario del Código Civil y Comercial. El día de hoy nos va a estar acompañando el doctor Luis Ugarte, quien es profesor de la materia de Derecho de Familia y Sucesiones, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la UADE, y director de la carrera de especialización en Derecho de Familia en la Universidad de Buenos Aires. Hoy nos va a estar hablando acerca de los cambios que trajo aparejados el nuevo Código Civil y Comercial con relación a la legítima hereditaria. Buenas tardes. Quería referirme a un tema de derecho sucesorio, a la cuestión de las reformas en materia de legítima sucesoria que trae nuestro Código Civil y Comercial, que está cumpliendo 5 años de vigencia. Esta reforma es, como toda obra humana y más de carácter colectivo, presenta una cantidad de aciertos y también algunos errores en el tema al que me voy a referir, en el tema de legítima. Constituye un acierto del nuevo código, en primer lugar, mantener el instituto de la legítima, que está enraizado en las costumbres argentinas y que se adecua a la idiosincrasia de nuestra sociedad. Esto constituye una protección a la familia que aparece robustecida en los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994. Debemos adherir también a la reducción de las cuotas de legítima que venía aconsejándose hace tiempo y que han consistido pasar de las 4/5 partes a los 2/3 en materia de los descendientes, de 2/3 a 1/2 para la legítima de los ascendientes, y mantuvo la legítima del cónyuge de la mitad de bienes propios y gananciales a título hereditario. También es otro acierto incorporar la posibilidad de mejora al heredero, a ciertos herederos con discapacidad. Toda esta reforma concuerda con el principio de dotar de mayor autonomía de la voluntad, dar mayor autonomía a la voluntad, admitir ciertos pactos sobre herencia futura, impulsar, autorizar la planificación sucesoria, disminuir las formalidades testamentarias, y todo esto en aras a brindar nuevos instrumentos y mayor protección a las familias ensambladas y a las uniones convivenciales. También concordamos con la derogación del derecho hereditario de la nuera viuda sin hijos, o que si los tuvo no vivieran, a abrirse la sucesión del causante, de los suegros. Esta era una legitimaria no heredera, sucesora universal, que había generado una corriente adversa desde el punto de vista de la jurisprudencia. Por otro lado, creemos que también hay un error al haberse derogado la desheredación, tal como se aconsejó mantener en jornadas académicas, como remedio en manos del causante agraviado por el legitimario. Sabemos que se han ampliado las causales de indignidad sucesoria, pero se dejó sin efecto la desheredación. Es sabido que la legítima tiene una doble perspectiva
se vislumbra desde dos ópticas. Desde una de ellas, como un derecho de ciertos parientes y del cónyuge sobre una porción del patrimonio del causante a cubierto de liberalidades. Antes decía, salvo justa causa de desheredación. Era un porcentaje variable, se trata de un porcentaje variable, de una masa de cálculo ideal, vinculada al patrimonio del causante, que no solamente comprende los bienes que se transmiten por sucesión, sino también los valores de bienes donados por el causante a legitimarios o a terceros. Desde otra perspectiva, la legítima es un derecho de sucesión limitado a determinada porción de la herencia, de la que no van a ser privados los descendientes, ascendientes y cónyuges, los legitimarios, que tienen entonces que recibirla en carácter de herederos. Esta sería la tesis de la pars hereditatis del plenario Cambó. El nuevo código no define, no pone fin a la discusión de la naturaleza jurídica de la legítima, si es pars bonorum o pars hereditatis. En definitiva, para tratar de buscar una solución tenemos que responder a las preguntas que se hacía Guaglianone, es decir, si estamos ante una transmisión hereditaria, lo que no ocurre si el causante no deja bienes pero dispuso de donaciones, si estamos ante un heredero universal, si el legitimario es un heredero universal. Hoy el propio código se ocupa de señalar que el preterido, que tiene la acción de preterición o de acción de entrega de la legítima, recibe a título de heredero de cuota, no de heredero universal. Además, la legítima puede ser recibida a cualquier título, lo cual implica que puede ser recibida a un título no hereditario. Y por otro lado, contestar también a si se trata de un derecho sobre los bienes hereditarios. Si se tratase de un derecho exclusivamente sobre bienes hereditarios, no habría posibilidad de enervar la acción de reducción, por ejemplo, con el pago en dinero de lo que complemente la porción del legitimario afectado. Bueno, de todas maneras, esta discusión seguirá abierta porque el nuevo código no ha seguido el proyecto de 1998, que definía la legítima como una porción de los bienes del causante de la que no podían ser privados por testamento ni por actos de disposición a título gratuito. Aquí se ha suprimido la mención a los bienes del causante y esto entonces permite seguir con estas discusiones de vieja data. Consideramos un error la mención del cálculo de la legítima hereditaria. El artículo 2445 dice que se calcula sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante más el valor de los bienes donados computables a cada legitimario a la época de la partición según el estado de bien a la época de la donación. Vemos entonces que en primer lugar que está sumando valores heterogéneos, valores a la muerte, como eran el acervo líquido, el activo líquido de la herencia, y por otro lado valores al momento de la partición, lo que ya menciona una primera heterogeneidad destacable. Por otro lado, acá confunde el cálculo ideal de la legítima con la operación de partición. La legítima siempre se calculó a la fecha de la muerte y no se computaban entonces en la partición, nunca se computaron en la partición donaciones que no fuesen inoficiosas efectuadas a terceros. Es decir, primero determinamos la legítima y después la masa partible para
no incluir en esa masa partible las donaciones que no sean inoficiosas y que se hayan beneficiado a terceros que adquirieron la propiedad desde el momento de la liberalidad. En esta materia, el Código desoye las recomendaciones de las 24ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que por unanimidad de los profesores asistentes a la Comisión de Sucesiones aconsejaron computar la legítima o calcular la legítima al momento de la muerte para determinar la inoficiosidad de los legados y de las donaciones, y que además, por unanimidad también, dijeron que el cálculo de la legítima se distinguía del cálculo de la partición. La legítima además se tiene que calcular a la muerte porque un legatario o un donatario, como expresara Belucio en Vocación Sucesoria, no tienen por qué esperar años, tal vez, por ejemplo, a que venza un término de indivisión dispuesta por el testador o convenida entre los herederos para determinar si su legado o su donación resultan inoficiosas. Este error del cálculo de la legítima es fácilmente subsanable por una ley de fe de ratas que no aplique el mismo criterio para el cálculo de la legítima que para las operaciones de colación, porque la colación sí es una operación de partición y la legítima es una cosa distinta. Esto también, por supuesto, que es independiente de mantener el valor constante al tiempo de ejecución de las acciones protectoras, de la ejecución de la sentencia de las acciones protectoras. Constituye un acierto del nuevo código el hecho de haber incorporado la mejora estricta al heredero con discapacidad, en concordancia con tratados internacionales que protegen a estas personas. El artículo 2448 prevé que el causante puede disponer, por el medio que estime conveniente, incluso un fideicomiso, además de la porción disponible, de 1/3 de las porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. Después define también qué considera persona con discapacidad. Se ha dicho que esta norma tiene como fuente el derecho cubano, pero creo que el derecho cubano debe haber abrevado en el derecho español, en la mejora del derecho español. En el Código Civil de España, la mejora está regulada en los artículos 823 a 833, en una sección y 10 artículos, mientras que nosotros le hemos dedicado solamente un artículo a la mejora estricta. De manera que hay muchas cuestiones que están resueltas en el derecho español que van a ser objeto de discusiones todavía en nuestro país. Se ha omitido en la posibilidad de otorgar la mejora estricta al cónyuge con discapacidad, solamente prevé a descendientes y ascendientes con discapacidad. Esto parece criticable y otra cuestión que ha generado dudas es el término además, cuando dice la norma que además de la parte disponible se puede disponer del tercio de la legítima para aplicarla como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. Ese término además genera discusiones, pero para nosotros es indudable que la parte de libre disposición, el causante o el testador puede dejarla a cualquier persona y que la mejora estricta, en cambio, tiene un destinatario determinado, como lo es el descendiente o el ascendiente con discapacidad. La definición de persona con discapacidad, además, debió adecuarse a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Ley 26.378, según aconsejaron las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 2013. En materia de acciones tutelares de la legítima, también vemos aciertos y equivocaciones.
es un acierto mantener las acciones tradicionales, la imposibilidad de establecer gravámenes o condiciones, la imposibilidad de renunciar a la legítima futura, con la variante que ahora se admiten las constituciones de fideicomisos por el testador siempre que no afecten no alteren la legítima. La acción de preterición, que ahora se llama acción de entrega de la legítima, que claramente indica que el legitimario preterido u omitido en el testamento que instituye otros herederos u otro heredero universal, recoge su legítima a título de heredero de cuota, con lo cual el preterido es un legitimario no heredero, o sea que en principio no tiene derecho de acrecer, según también recomendaron la jornada del 2013. Esta acción de entrega se amplía, a mi modo de ver, en forma improcedente a las donaciones, cuando no quedan bienes por haber sido donados por el causante, lo que superpone esta acción de entrega a la acción de reducción de donaciones inoficiosas. Por otro lado, tienen particularidades. La acción se regula la acción de complemento y de reducción, la acción de complemento igual al sistema anterior. Se mejora la opción a los legitimarios de cumplir el legado o respetar la donación de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia, y se complica un poco la interpretación de la transmisión de bienes a los legitimarios. En materia de reducción hay una regulación casuista y una de las cuestiones más debatidas que presenta esta acción se refiere a los efectos de la reducción por la llamada prescripción adquisitiva del artículo 2459 a partir de la posesión de cosas donadas por el término de 10 años. Se mantiene como siempre primero la reducción de las disposiciones testamentarias, en este caso ahora primero los herederos de cuota y luego los legados particulares, y posteriormente de las donaciones inoficiosas, criterio que en mi modo de ver va a ser extensible también a otras liberalidades colacionables admitidas en el nuevo ordenamiento, es decir, que se amplía el marco de la acción de reducción para impedir de alguna manera el fraude o la defraudación a la legítima. Se mejora el viejo artículo 1832 porque ahora para computar las donaciones se verifican a partir de son computables las donaciones verificadas a partir de los 300 días del nacimiento del legitimario, y se admite detener los efectos rei persecutorios de la acción de reducción mediante la entrega del dinero necesario que complemente la legítima del afectado, como venía postulando la jurisprudencia. La norma del artículo 2459, a que anticipara recién, tiene buenas intenciones, es decir, la de facilitar el tráfico jurídico y bonificar títulos, pero tiene una incorrecta concreción al prever que no procede la acción de reducción contra el donatario o subadquirente que ha poseído la cosa por 10 años desde la adquisición de la posesión. Se ha dicho con acierto que si el causante poco antes de morir declara haber otorgado la posesión por ese plazo, la acción queda enervada, aunque el dominio se transmita, como dije, poco antes de morir. Con lo cual, la acción sucesoria, cuya prescripción liberatoria nace a partir de la muerte, se encuentra extinguida antes de nacer. Tal vez debió haberse seguido la terminología del proyecto de 1998, que establecía la posibilidad de reducir donaciones
hechas por el causante en los 10 años anteriores al deceso, sin hablar de la posesión, siempre computando las efectuadas a partir de los 300 días anteriores al nacimiento. Se mejora, y es un acierto también, el artículo 2460. Acá se establecía la opción del viejo artículo 3603 para los legados y de usufructo y para los cargos de renta vitalicia, la constitución de una renta vitalicia. Ahora la disposición se amplía a disposición gratuitas entre vivos o a los legados de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia, previendo que el legitimario o, en su caso, todos los legitimarios de común acuerdo podrán optar por cumplir con esta liberalidad o entregar al beneficiario la parte disponible. Como vemos, se suprime adecuadamente del texto anterior que exigía la prueba del exceso en la parte disponible, en los legados, en las donaciones y legados de usufructo, que esto generaba bastantes inconvenientes porque dependía de la vida del beneficiado, y se mantiene la opción de cumplir la manda o entregar la parte disponible, solucionando la exigencia de la unanimidad para ejercer la opción cuando hay varios legitimarios. La transmisión de bienes a los legitimarios presenta algunos errores menores y otros de mayor envergadura. El artículo 2461 prevé que si por acto entre vivos a título oneroso el causante transmite a alguno de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo, uso o habitación, o con la contraprestación de una renta vitalicia, se presume, sin admitir prueba en contrario, la gratuidad del acto y la intención de mejorar al beneficiario. Sin embargo, agrega la norma, se deben deducir del valor de lo donado las sumas que el adquirente demuestre haber efectivamente pagado. El valor de los bienes va a ser imputado a la parte disponible y el excedente objeto de colación. Y esta imputación y colación no podrán ser demandadas por los legitimarios que consientan la enajenación, dice, sea onerosa o gratuita con alguna de las modalidades indicadas. Muy bien, tradicionalmente se apuntaba el artículo 3604 a que el causante, mediante la apariencia de un acto oneroso, ocultaba una donación con el fin de sustraer bienes de su patrimonio en beneficio de los llamados herederos forzosos, que generaban la presunción de gratuidad y de mejora, salvo el pacto expreso de onerosidad. Esa compraventa se entendía que se presumía que encubría una donación, pero no una donación pura y simple, sino una donación con imputación a la parte disponible, es decir, dispensada de colacionar. Ahora, es decir, la mejora siempre se da con la imputación del acto a la parte disponible. Pero ahora lo que se prevé es el consentimiento de otros legitimarios que antes admitían la sinceridad del acto oneroso realizado y que se aplicará tanto a actos gratuitos como onerosos. Es decir, hay un primer yerro, me parece, en el 2461, al hablar de la presunción sin admitir prueba en contraria y después dejarla sin efecto al descontar valores entregados. Y un error más grave en la parte final, en el pacto expreso de onerosidad, porque aquí admite este pacto sea el acto oneroso o gratuito. Es decir, que estamos ante la posibilidad de que los restantes legitimarios, por el solo hecho de prestar consentimiento, se queden sin acción de colación
y acción de reducción, lo cual constituye, me parece, un pacto prohibido sobre la herencia futura y que aparece contrario a la irrenunciabilidad de la legítima futura, es decir, que el artículo 2461 contradice el artículo 2449. En fin, el Código Civil y Comercial de la Nación presenta una cantidad de aciertos en materia de regulación de la legítima. Tiene buenos propósitos que concuerdan con el principio de dar un mayor marco, un mayor campo de acción a la autonomía de la voluntad, a la admisión de pactos, de ciertos pactos sobre herencia futura, a la planificación sucesoria. Flexibiliza la legítima, pero contiene algunos errores que a mi juicio tienen que ser subsanados o bien por una ley de fe de ratas o por una reforma parcial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la excelente explicación y gracias a todos por habernos acompañado durante esta charla. Les recordamos que los videos van a quedar grabados y pueden acceder a los mismos a través de nuestro canal de YouTube.